Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias desde Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa Una taza de café colombiano con el pastor Osvaldo Arias desde Cali, Colombia. Yo creo que el pastor ya tiene preparada su taza de café y también nosotros tenemos la propia, y vamos a entrar en el tema bíblico. Veamos cómo surge la directriz que el Espíritu Santo va a poner en nosotros. Le invitamos a participar, amados hermanos. Si no preguntamos, si no comentamos, ¿cómo vamos a disipar las dudas? Aprovechemos pues este espacio para tocar temas de la vida diaria, temas de la Biblia, temas prácticos. Adelante, Pastor Osvaldo, desde Cali, Colombia. Bueno, un saludo cordial, abrazo fraternal para todos ustedes, mis estimados hermanos en la fe, todos los que nos acompañan durante estos 60 minutos en el canal La Congregación, en cualquier lugar del mundo. Sean bienvenidos a este espacio, La Tacita de Café. Aquí en Cali, 26 grados centígrados, un 70% de humedad relativa al medio ambiente, y estamos contentos y agradecidos con Dios por los medios que Él nos ha permitido utilizar para hablar de Él y para Él, para edificación mutua. Así que sean todos bienvenidos. Cambio. Es un gusto para mí estar de nuevo con usted, pastor, con una taza de café en la mano, que es café colombiano traído desde Colombia por el pastor Van Quintero. Van Quintero vivía en Bogotá y dice: yo escuchaba la tacita de café, ahora lo tenemos de colaborador en la ciudad de Tecate, pastor, y ayer me recordó, dijo: pastor, lo escuchaba yo junto con el pastor Osvaldo allá, y me preguntaba, ¿estará el pastor aquí en Colombia? Y sucede que Dios movió las cosas y ahora Van Quintero está con nosotros, tenemos un colombiano. Y a usted, pastor, lo tenemos por estos medios de comunicación, que fíjese qué magia de tenerlo a usted aquí desde Cali, Colombia. Entremos a la lección, pastor, lección número 3, la sana doctrina se enseña con el ejemplo. Objetivo: comprender que la sana doctrina solo es efectiva cuando se transmite con el ejemplo. Si un maestro de aula, por ejemplo, enseña álgebra, no nos afecta en lo absoluto su vida personal. Pero cuando un maestro o instructor nos habla sobre justicia, misericordia y fe, sus palabras tendrán poco efecto como enseñanza si él mismo no practica estas cosas. Tus acciones no me dejan oír tus palabras, reza el dicho popular. Pastor Osvaldo, le dejo el comentario con el primer texto, San Juan 13, palabras de Cristo, y esperamos enseguida su comentario. Jesús enseñó la sana doctrina con el ejemplo, dice textualmente San Juan 13, 3 al 15, dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pastor, adelante, cambio. Bueno, todo comentario que aquí hacemos, lo hacemos con el propósito de edificar, nunca de criticar. Cuando hablamos internamente con el pastor Gamaliel, yo digo: pastor, a veces mis comentarios pueden resultar un poco chocantes tal vez, pero se debe de pronto a la edad, cultura, estilo, forma y manera. Me disculpan, por favor. Pero en una ocasión estaba escuchando un predicador, el cual gritaba y golpeaba el púlpito durísimo. Dicen que después terminó rompiendo un púlpito. Y entonces alguien le preguntó: ¿usted por qué predica de esa manera? Y él dijo: es que yo lo hago con autoridad.
Uno de los problemas que hemos tenido nosotros en algunos casos es confundir de pronto el tono de voz y ciertas actitudes con autoridad. Dice la Biblia que Jesús nunca gritó. Sin embargo, era tal la autoridad que él hablaba que le mandaron unos soldados, que eran unos secuaces, esbirros y malas personas, a llevarlo preso. Y estos hombres se devolvieron sin llevar al Señor. Es decir, era tanta la autoridad del Señor que impidió que se lo llevaran. Cuando lo entrevistan o cuando preguntan, bueno, ¿dónde está el que mandamos traer? Dice, nunca hemos oído hablar a nadie con la autoridad con que habla Jesús, y narra la Biblia allí, no como los fariseos. Entonces, mis hermanos, aquí estamos hablando de algo extraordinario que se llama el poder del ejemplo. Y ese poder del ejemplo es bastante duro, sobre todo para quienes predicamos, para quienes pretendemos enseñar, para quienes pretendemos ser un patrón o un ejemplo a seguir. Porque para mí me es mucho más fácil instruir estilo de la introducción que se hacía allí con el profesor de álgebra. Dar instrucción, mire, esto se hace así, pero cuando se compromete en nuestra vida, cuando las personas nos están viendo como ejemplo a seguir. Yo tuve un tiempo donde alguien me cuestionaba y le decía, es que yo no me estoy predicando a sí mismo, estoy predicando a Jesucristo, siga a Jesucristo. Y entonces me encontré con la palabra, que ahí es lo bueno, escudriñarla, dice Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Luego la palabra de Dios dice que somos la luz del mundo. Luego la palabra de Dios nos pide que demos frutos. Así que, mis hermanos, la sana doctrina tiene que ver mucho con el diario vivir, la manera de hablar, nuestra puntualidad, nuestra honradez en el trabajo. Todas esas cosas son sana doctrina, y no sé si estará usted de acuerdo, Pastor Gamaliel. Esto hace a una persona espiritual cuando tiene ese buen comportamiento. Cambio. Sí, pastor, estoy de acuerdo. Cuando la persona sigue las pisadas de Cristo Jesús, todos podemos saborear literalmente sus frutos, ¿no? La paciencia, la templanza, se pueden saborear, porque los frutos son para saborearse. Pastor, ¿qué frase tan fuerte tiene el siguiente párrafo? Mire lo que dijo el Señor. Nuestro Señor Jesucristo nunca pidió a los hombres algo imposible de hacerse, y siempre se mostró como ejemplo de su enseñanza. La doctrina de los fariseos, en cambio, era buena porque venía de Moisés, pero operaba desde la hipocresía. Mateo 23, 1 al 8. Pero la frase aguda que corta, y especialmente bueno para nosotros los predicadores, los pastores, dijo el Señor, ellos dicen y no hacen. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Le leo el siguiente párrafo y escucho su comentario. Un maestro que no vive lo que enseña podrá, sí, transmitir algunas enseñanzas, pero terminará en el fracaso y en el descrédito, señalado como hipócrita. Solo es cuestión de tiempo. Pastor, dura es esta palabra, cambio. Bastante dura, pero se debe a lo siguiente, Pastor Gamaliel, porque se ha hecho mucho énfasis en el saber más que en el hacer. Entonces, por ejemplo, no sé si utilicemos los mismos términos, pero muchos colegios, escuelas, centros de formación le llaman centro educativo. Y la verdad es que las escuelas, universidades no dan educación. La educación se recibe en el hogar y en la iglesia, pero no en una institución privada o pública, no, allí se recibe conocimiento. Pues tristemente se ha transmitido eso, diríamos, a los seminarios, a las escuelas de formación de pastores, donde se habla o se tiene de mucho conocimiento, pero poco carácter. Leía a alguien que decía que un pastor, un siervo, alguien o un líder
que no desarrolle carácter, tarde o temprano terminará destruido, terminará derrumbado. Porque, pues por un tiempo las palabras suenan bonitos, son agradables, pero luego el peso de nuestras actitudes, de nuestra forma de vivir, termina derrumbándonos. A mí no me preocupa mucho el que llega con fuerte ímpetu, con fuerte, dice cosas y hace cosas. Yo digo, esperemos a ver en qué termina todo. Porque hay mucha gente que yo llamo hogueradita de papel, ¿no? Prende fácil y arde, pero uno nunca puede hacer un cocinado, un cocido, un asado con fuego de papel periódico, porque eso es muy sencillo, muy simple. No. Así sucede con muchas veces aquellos que mucho conocimiento, poca práctica, y es mejor la práctica que el conocimiento. Y ese era el gran ejemplo del Señor Jesucristo para sus discípulos. Fue tal el impacto que murieron por la causa, no se retractaron porque encontraron que el Señor hacía y luego decía, contrario a nosotros que decimos y si acaso hacemos. Cambio. Pastor, aquí le va una parte, vamos a decir, revolucionaria. Mire, porque usted está señalando el sistema que tenemos, el sistema de los pastores que somos oradores desde un podium, desde una plataforma, a veces 2 veces a la semana, a veces una, pero tenemos el sistema de oradores y de auditorio. Claro, porque tenemos una congregación, pero Jesucristo no tenía este sistema de orador y auditorio. Sí les hablaba, pero vivía con ellos, comía con ellos, lloraba con ellos. Probablemente yo no pueda vivir con los hermanos, pero debería hacer una pausa para examinar el sistema, ¿no? La sana doctrina iría más allá, y en lo que yo enfatizaría sería cómo reacciono ante una situación. Con mi discípulo, cuando voy conduciendo y se me atraviesa alguien, ¿qué hago? Ahí es donde uno sale, de pronto le pega un grito, le echa pito, utiliza el claxon, como le dicen en alguna parte, tantas cosas. Es decir, yo creo que nos hemos inclinado hacia determinada parte y hemos descuidado la otra. Hemos hecho la parte eclesial, como usted decía, visitar el enfermo, repartir el tratado, dar la consejería, hablar de Jesucristo, pero hemos descuidado ya a lo que tiene que ser el comportamiento con el vecino, el comportamiento con la esposa, cuando los hijos se ponen insoportables, cuando la persona de pronto nos trata con injusticia y cosas de esas. Es tenaz la situación, porque ahí es donde nosotros vamos a enseñar con los hechos, ¿no? Yo, por ejemplo, le voy a decir, pastor, carecí de buenos patrones a seguir en cuanto a mis líderes religiosos. Desde el principio no encontré, gracias a Dios por su misericordia, que dije yo, sé que actuaron mal, pero Dios no los mandó a que hicieran eso en todos los aspectos. Con el último pastor que trabajé, de verdad que si yo no hubiese tenido el conocimiento de la palabra de Dios, seguramente que hubiera terminado apartado del Señor, apartado del ministerio, por supuesto, y no queriendo saber nada de la iglesia. Pero por eso encuentro en la Biblia que hay justos que hacen obras de impíos o de no creyentes, y hay creyentes que hacen obras, los cristianos que hacen obras como no cristianos, y los no cristianos que hacen obras como si fueran cristianos. Cambio. Seguimos con el énfasis entonces del comportamiento, pastor, porque es nuestro tema. Muy bien. Ahí le va el texto que está en la lección, Hechos 1 del 1 al 3. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos,
A ver, estoy mal, pastor. No. Es en Hechos capítulo 1. Estaba leyendo en Lucas. Disculpen. Hechos 1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjese el orden, pastor. Comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Hay otra frase, no tengo el texto, pero se me viene a la mente, pastor. Jesús Nazareno, varón poderoso en hecho y en palabra. Otra vez las dos cosas, ¿no? La palabra y el ejemplo, o el ejemplo y la palabra. Cambio. Nosotros enfatizamos que hay que saber, hacer y enseñar. Me gusta esta otra palabrita que usted recalca aquí: hasta el día en que fue recibido arriba. Yo diría entonces, necesitamos saber, hacer, enseñar, y esto hasta cuando el Señor nos levante. Sería muy bueno que pudiéramos siempre enfatizar en nuestra vida el hacer. Le cuento, pastor Gamaliel, me siento mal, me retracto y todo, pero la verdad, a mí me ha costado más hacer que enseñar. Me gusta enseñar, compartir, me gusta cuando se discute, me gusta cuando se argumenta, me gusta todas esas cosas, pero el hacer, por ejemplo, creo que hablábamos, el servirle al enemigo, el servirle al oponente, al cristiano que es egoísta, que solamente pide. Estaba diciendo ayer, al cristiano que pide que me den, que me ayuden, que me visite, que todo, pero cuando uno requiere que este cristiano aporte, dé, ayude, bueno, no tiene tiempo. Eso es fácil. Uno dice, vamos a orar por los que no tienen trabajo, y pasa un buen grupo, y luego que ha terminado de orar dice, necesito para mañana 5 voluntarios que vengan a ayudarme, voy a pintar, voy a asear. ¿Quiénes pueden hacerlo? Todos están ocupados. Y entonces, eso no es fácil, digamos, hacer aquello que el Señor dice, tenga misericordia, ayude. Cuando el Señor dice, hágale fiesta, pero a los que no le pueden responder, a los que no le pueden devolver nada, eso no es fácil. No sé si para usted sí, estimado pastor Gamaliel. Cambio. No, pastor, no es fácil. Mire, ese ejemplo que acaba de poner, el líder dice, caray, pues si no tenían trabajo 4 hermanos y ahora que están desocupaditos y estoy pidiendo que vengan a echarme la mano, ninguno vino. Oh, bendiciones, pastor, disculpe de las pistas, ahí, Dios mío. No se preocupe, hermano, son errores ahí de la mano. El pastor necesita paciencia, ¿no? Ahí eso se va a necesitar la paciencia para con las ovejas, la templanza, para no empezar a tirarles desde el púlpito, para no empezar a echar indirectas a la iglesia, porque si bien habrá uno que otro pillo que se está portando mal, pero el 90% de la iglesia no se reunió para escuchar al pastor enojado contra un pillo. Entonces, no es fácil para mí, pastor, también el hacer, y tampoco soportar así situaciones. Necesitamos la ayuda del Señor. Cambio. Sí, no sé si demos ahorita oportunidad a los oyentes que participen hoy. Los veo como más activos. Por mi parte estoy saludando a mi secretaria que se llama Angélica Mesa y está allí conectada y se animó muchísimo para que rápidamente reproduzcamos el material que usted me ha enviado para comenzar a compartirlo en la iglesia. Entonces, pues para Angélica un saludo cordial y para todos los demás. Y usted dirá si damos participación ya a los hermanos o esperamos a que lleguemos a la media hora. Cambio. Y una vez ya por inspiración, pastor, usted ya dio la palabra. Hermanos, micrófonos abiertos, si van a saludar, saluden, si van a preguntar o comentar,
Procuren ser precisos y concisos, circunscribirse al tema porque estamos grabando. Adelante, micrófonos libre. Cambio. Bien, mientras se animan, pastor, le leo el siguiente párrafo. Un saludo para nuestra hermana Patricia que está en el canal. Qué bueno. La perseverancia en la sana doctrina. Hemos dicho que la sana doctrina se transmite con el ejemplo del maestro. Este proceso implica la vida misma del instructor y la vida de los discípulos. Aquí puede entenderse la expresión con toda paciencia, que aparece ligada en varias citas a la sana doctrina. El instructor de la sana doctrina debe ser retenedor de la palabra fiel que es conforme a la doctrina, es decir, que esté poniendo en práctica él mismo, y así tendrá la credibilidad aún de los que se oponen. Tito 1:5, se lo leo, pastor, entre tanto que se animan los hermanos. Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. El que fuere sin crimen, marido de una mujer, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o contumaces, porque es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo. Mire qué sana doctrina, pastor. No soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor. Tenemos un problema los predicadores con esta parte. Herimos a la gente a veces, ¿no? Bueno, a veces la herimos, pero una cosa es que se nos salga algo malo y otra cosa ya ser un heridor. Pastor, me da pena, pero hay predicadores heridores. Bueno, dejemos ese punto. No codicioso de torpes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, templado. Fíjese que no habla del milenio, no habla de la segunda venida, sino de la conducta. Templado, justo, santo, continente, retenedor de la palabra, de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina. Y aquí aparece la tercera vez la expresión, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Pastor, cuando uno vive las verdades de Cristo, aún los que están en contra son impactados. Cambio. Saludos en la sala a todos. Realmente hace poquito me conecté y por lo visto están hablando de lo mismo que se hablaba ayer, ¿no? Por los pocos minutos que escuché. Sin embargo, leyendo este texto que leí el pastor Gamaliel, digo, menos mal que esos son los requisitos para los que anhelan pastorado, para los pastores, y no para los cristianos en tal, porque si no estuviésemos raspados muchísimo. Cambio. A ver, comencemos aquí por aclarar lo siguiente. No hay una Biblia para pastores y otra Biblia para creyentes. Hay una Biblia para todo aquel que es del Señor. Entonces, se aclara y se pide como un requisito el que quiere ejercer un ministerio, pero la práctica y la vivencia es para todo el mundo. Como alguien que dice, no, es que yo soy menos responsable porque no me he hecho bautizar. Si comparecemos delante de Dios, es tan responsable el bautizado como el no bautizado. Es más, el no bautizado, el Señor le va a preguntar, ¿y usted por qué no se bautizó? Si hablamos, pero no es la doctrina del bautismo el que estamos viendo, sino más bien nuestro comportamiento. Si nosotros miramos la carta de Tito, estaba dándole instrucciones a Tito, el apóstol, de qué debía de hacer con aquellos que estaban en la iglesia. Y la iglesia está compuesta por ancianos, pastores, líderes, como le llamen allí, de personas que están sirviendo. Así como en el cuerpo existen muchos miembros, dentro de una congregación existe, pero la enseñanza va dirigida a todos.
Esto es por completo. Digamos que si raspamos la olla, ¿qué queda? Entonces no queda nada, porque estaríamos abandonando esos principios. La sana doctrina en la vida práctica es para todos. Cambio. Bueno, buenos días, saludos para todos. Primero y principal, quería darle gracias por este programa nuevamente, La Sana Doctrina. No sé si lo están llamando la tacita de café, pero me recuerda tanto la taza de café que me emociona el saber que ha comenzado nuevamente. Quiero ver este aspecto espiritual desde el punto de vista natural y lo voy a comparar con la higiene. Los doctores, los cirujanos específicamente, antes de una operación, tienen prácticamente un ritual higiénico que tienen que seguir meticulosamente para evitar cualquier tipo de contaminación al paciente. Pero eso no disminuye en ningún momento en grado, en proporción, lo que es el requerimiento de todas las personas para su higiene personal. Entonces, ahora lo llevo al plano espiritual. Dios desea en la vida de todo cristiano exactamente el comportamiento correcto en todos los aspectos de su vida. Pero aquellos que desean tener un ministerio, en este caso, por decir, ya sea el del obispado, el de un pastor, entonces esos requerimientos tienen que ser evaluados por el cuerpo de Cristo, por la iglesia, y tienen que ser reconocidos antes de que pueda ejercer ese ministerio. Pero eso implica que todas las personas deberían desear llevar precisamente ese estilo de vida. Cambio. Pastor John, bienvenido. Es la tacita de café, pero el tema es la sana doctrina. Después hablaremos diversos temas de la familia en la tacita. Ahorita estamos analizando la sana doctrina con el pastor Osvaldo Arias. Bueno, claro que lo que leímos eran los requisitos para el obispado. Se espera que el líder vaya adelante, ¿no? En ejemplo, pero no va como ¿cómo pudiéramos decir? Como un monumento de santidad, sino que va marcando la pauta para que todos los que vienen atrás o que le siguen igualmente vivan la sana doctrina, vivan la santidad, vivan la paciencia, vivan la templanza, ¿no? Entonces, pero sí, los principios aplican a todos. Pastor Osvaldo, cambio. Yo creo que aquí en el siguiente párrafo, nota importante, se reme lo que decía el hermano John Paul. No se podrá producir sanidad en los oyentes si el mismo instructor no está sano. No solamente se requiere que el maestro practique la sana doctrina, sino que debe permanecer en ella. La sana doctrina debe mantenerse siempre. Tenemos la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 10, y luego versículos 19 y 20, donde el instructor necesita mantener la fe y la buena conciencia. Entonces, creo que estamos muy coordinados en todo esto, reconociendo que la sana doctrina tiene que comenzar por el ejemplo del pastor, del apóstol, del profeta, del maestro, del líder, del anciano, del diácono, de quien esté allí, pero debe de ser seguida por las personas a quien Dios ha puesto a su cuidado. Cambio. Bueno, lo vemos claramente en las conversaciones de Pablo con Timoteo. Pablo exhorta a Timoteo que camine de la misma manera como Pablo ha caminado. Básicamente, sigue mi ejemplo, Timoteo, porque yo voy en pos de Jesucristo, así que lo que tú me has visto hacer, decir y comportarme, ese es el ejemplo para ti. Y por supuesto instruye a Timoteo y le dice, ahora tú tienes que no solamente compartir este conocimiento a aquellos que sean capaces de al mismo tiempo enseñarlo, sino tú te tienes que convertir en un ejemplo para ellos en comportamiento, en amor, en espíritu, en enseñanza. O sea que últimamente el propósito de todo hombre y toda mujer es representar bien a Dios, representar bien a Jesucristo, que es lo que habla en 2 de Corintios 5. El ser embajador implica que las personas puedan ver en el embajador
aquel a quien representa. Así que si ustedes se imaginan un embajador en este momento con el clima tan difícil que ocurre en Venezuela, pero ven el embajador de Venezuela, ven un hombre o una mujer grosero, chabacano, mala moral o inmoral, pero porque representa precisamente al presidente de un gobierno. Cuando ves un embajador de buen comportamiento, bien educado, está representando precisamente a ese gobierno. Cambia. Pastor Osvaldo, quiero hacer una puntualización ahí o destacar un punto. Mire, estoy contento porque tenemos participación en la tacita esta mañana. Muchas gracias, hermanos. Pero, pastor, hablando del sistema de orador y oyentes que tenemos, la sana doctrina nos habla del comportamiento, la paciencia, la templanza. Pero fíjese el enfoque, pastor, el enfoque con los pecados de la lengua. El manual termina yéndose a examinar punto por punto la mentira, la lisonja, la injuria, y es ahí donde me voy a gozar bastante, pastor, me voy a gozar bastante, porque me parece que ahorita estamos como definiendo lo que es la sana doctrina, pero a la hora de bajar a un aspecto más práctico, habría que enseñarle a la nueva criatura que acaba de ser bautizada lo terrible que es la mentira, lo terrible que es la lisonja, porque no lo vemos así, pastor. Bueno, eso ya será más adelante, ¿no? Pero para que nuestros hermanos entiendan, estamos como definiendo la sana doctrina y después nos vamos a ir en el enfoque. Pastor Osvaldo, ¿acaso no dice la Biblia que el que domina su lengua puede gobernar todo su cuerpo? Cambio. Bueno, es que son, como diría su coterráneo Cantinflas, los detalles. Ahí está donde hemos abandonado muchas cosas importantes que son pequeñas, pero no por ser pequeñas pueden llegar a ser muy perjudiciales. La verdad es que una esquirla, un granito de arena, una cosa pequeñita en un ojo, alguien la pudiera ver sin importancia, eso es chiquito, pero si no se saca, finalmente termina haciendo que se pierda el ojo de esa persona. Entonces, mis hermanos, hay ciertas actitudes y ciertas cosas que la Biblia las señala como pecado, pero que nosotros no les hemos hecho el suficiente énfasis, claridad y aplicación. No sé cómo estarán ustedes en sus países, pero aquí se enfatiza mucho: yo no robo, no mato, no adultero y no me emborracho. No importa la envidia, no importa el chisme, no importa el juicio, no importa la calumnia, no importa todas esas cosas que tanto afectan a las personas.